Católica, quién fue el fundador, quién es el encargado, y dos doctrinas importantes, ¿no? La salvación y la aseguranza de la salvación. Ahora vamos a hablar acerca de la iglesia luterana. ¿Quién ha escuchado de la iglesia luterana? Levante la mano. Iglesia luterana. Ninguno. Nadie sabe. La iglesia luterana, ¿no? La iglesia luterana salió de la iglesia católica y todas las iglesias que vamos a estudiar han salido de la iglesia católica. Entonces, la iglesia luterana está más en el norte de los Estados Unidos, también en el este de los Estados Unidos. Aquí en Lafayette hay una iglesia, o dos por lo mínimo, primera iglesia luterana, y la otra no me acuerdo cómo se llama, pero yo vi ayer buscando en Google, ¿verdad? En Google, que había dos iglesias luteranas aquí. Bueno, pues vamos a hablar acerca de la iglesia luterana. Vamos a orar primero, ojos cerrados, ojos inclinados, mirando por favor. Señor, te damos gracias por este día que nos ha dado. Señor, bendiga este día de padres. Gracias por los padres que han venido. Ayúdanos, Señor, como padres cristianos a vivir una vida real en Cristo Jesús, y también impartir a nuestros hijos, Señor, la vida cristiana real en Cristo Jesús. Es lo que faltamos hoy en día. Tenemos suficiente mundanos. Necesitamos cristianos de verdad viviendo una vida real en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, bendiga este tiempo de enseñanza. Prepare, Señor, a nuestros corazones para que podamos entender todo lo que debemos escuchar y ver por medio de su palabra. En el nombre de Jesucristo te pido todo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a... Esta es una introducción a la iglesia luterana. Yo voy a ser sincero, como estudiando acerca de la iglesia católica, yo sé algo, sabía algo de la doctrina de la iglesia católica, pero yo en lo personal no prefiero estudiar tanto acerca de las iglesias así, porque la enseñanza es falsa y se revuelve uno loco estudiando. Pero usted fijó algo de la enseñanza de la iglesia católica de las últimas 2 semanas. También estudiando para la iglesia luterana, yo sé que viene de la iglesia católica, yo sé sabía algo de su doctrina, pero estudiando se me hizo loco de nuevo, dolor de la cabeza, y unas cosas, wow, que voy a tratar de explicar la semana que viene. Pero bueno, la iglesia luterana, o el luteranismo, así se llama, como movimiento religioso, se originó a principios del siglo XVI. Amén. No sé si entienden los siglos, ¿verdad? A veces yo siempre estaba confundido con los siglos. Si es el 16, está hablando de los 1500, ¿ok? 1500, hace 2000 años, en el Imperio Romano, con el intento de reformar la Iglesia Católica Romana. Así empezó el movimiento, ¿okay? De la Iglesia Católica, tratando de reformar o cambiar la Iglesia Católica, ¿okay? El movimiento empezó con Martín Lutero, por eso se llama la Iglesia Luterana, ¿okay? Empezó con Martín Lutero. Él era profesor de la Biblia en la Universidad de Wittenberg en Alemania, y también era monje, ¿okay? En la Iglesia Católica. No sabía yo, pero él estudiaba para ser abogado también, antes de ir a estudiar en el seminario de los monjes, ¿ok? Entonces, yo busqué, como siempre, hermano, la iglesia luterana es un poco diferente que la iglesia católica. Usted puede ir a la iglesia católica y desde el Papa, él manda todo. Usted puede ver que la doctrina es igual en donde sea, pero la iglesia luterana es un poco diferente, porque la iglesia luterana se divide, yo no sabía eso también, se divide en como 146 grupos o divisiones, o ellos dicen distritos, ¿ok? Aquí en los Estados Unidos hay 2 grupos, un grupo que está en Missouri, se llama el Sínodo o Synod, o Sínodo de Missouri. Hay otro, no sé dónde está, pero está aquí en los Estados Unidos. El Sínodo de Missouri es el grupo conservador, y el otro grupo es un grupo liberal. Yo creo que ellos, los liberales, ordenan a mujeres a ser pastores y los otros no. Creo que es una de las diferencias muy grandes.
Entonces, yo agarré, hermano, la información que tengo del grupo de Missouri, ¿okay? El grupo de Missouri, los luteranos de Missouri, también por Wikipedia y historia.com. Right? Usted puede ir a buscar, yo puedo darle el sitio web, usted puede ir a buscar la información que yo busqué. Siempre debe ser así, hermano, que revisamos. Bueno, pues ellos dicen que el 31 de octubre, día de Halloween, 31 de octubre de 1517, Lutero escribió al arzobispo de Magdeburgo, ¿verdad?, protestando la venta de indulgencias. Es como empezó la iglesia de Luterano, ¿okay? Él era monje, se molestó que la iglesia católica andaba vendiendo algo que se llama indulgencias, y él escribió, hermano mío, un tesis de 95 puntos quejándose, hermano mío, de las cosas que no le gustaban de la iglesia católica. Y una cosa que no le gustó ¿cómo se llama?, en grande, fue las indulgencias. Era el número 86. Usted dice, ¿en serio? Yo fui a buscar, y por internet, ahí están los 96. El 86 es donde él se quejó de las indulgencias. ¿Quién sabe, hermano? Yo no fui a la iglesia católica como una vez o dos veces. ¿Quién sabe o quién conoce de las indulgencias? ¿Nunca has escuchado? ¿Nadie? Ok, excelente. Entonces, ahorita voy a explicar la palabra indulgencias. Webster's 1828 dice que la palabra indulgencia significa la remisión del castigo debido a los pecados. ¿Por qué nosotros pecamos? ¿Merecemos un castigo, sí o no? Amén. ¿Merecemos qué? ¿Qué merecemos? Ir al infierno, ¿verdad? Gracias, hermano. Ir al infierno. Por el pecado merecemos ir al infierno. Amén. Como Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Uno y Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces, ellos, la iglesia católica, andaba enseñando, si uno compra una indulgencia, entonces no iba a recibir el castigo que merece, y que pudo salirse más adelante del purgatorio. ¿Eso es bíblico o no? Purgatorio no está en la Biblia, hermano. En ninguna forma, no importa lo que uno dice, no está en la Biblia. Punto. Y entonces, hermano mío, era una forma de escapar, hermano mío, del castigo del pecado, comprando algo de parte de la iglesia católica. ¿Okay? Si quiere decir donando, dando dinero, pero es comprar. Entonces, también la palabra significa absolución de las censuras de la iglesia y todas sus transgresiones, o sea, del pecado. Entonces, uno que recibía o que recibió una indulgencia, hermano mío, tenía que realizar una acción para recibirla. Esto es más a menudo, dice uno del diccionario, dice el dicho que una o varias veces de una oración específica, perdón. Entonces, ¿qué dice la iglesia católica, verdad? Se acuerda para usted habla con el sacerdote, usted confiesa su pecado y luego él dice, tienes que hacer esto y esto y esto y esto. ¿No? Es lo que dice en la iglesia católica. Entonces, en este caso, la gente pudo ir a hablar con un monje o alguien así que estaba vendiendo y dice, ¿sabe qué? Voy a comprar esto, 2, 3, 4 indulgencias, y él dice, ok, tu pecado, ¿verdad?, será perdonado, pero tienes que hacer esto, tienes que orar una oración específica, o tienes que ir a un lugar específico, o tienes que hacer aquella cosa. ¿Ok? Y Martín Lutero, hermano, él siendo monje y profesor de la Biblia, no estuvo de acuerdo con aquella enseñanza, gracias a Dios. No digo que fue salvo, yo nunca he visto donde fue salvo, que tiene el testimonio de ser salvo. No veo eso porque, hermano, estudiando acerca, ¿cómo se llama?, la doctrina de los luteranos, no creen en la salvación como la Biblia enseña, en ninguna manera. ¿Ok? Entonces, pero él se quejó. Él mandó su carta, no solamente, hermano mío, a una iglesia muy importante en donde estaba, pero pasó un poco tiempo y alguien dio una copia al Papa, el jefe, el mero, ¿verdad? El Papa le dio 120 días
para pedir perdón y rechazar su tesis del 95. Pasó los días y él no pidió perdón. Por eso, hermano, por esa parte yo digo, gracias a Dios, alguien se puso, hermano, de pie en contra del Papa, de sus enseñanzas y todo eso. Qué bueno. En el tesis 95, como le dije, el número 86 dijo así, escuchen bien, okay, es una traducción en español, dice el número 86, porque el Papa, cuya riqueza hoy es mayor que la riqueza de Craso. Yo leyendo y dije, pues ¿quién es Craso? Craso, buscándolo, fue el romano más rico de Roma en aquel tiempo. ¿Me está escuchando? ¿Quién es el hombre más rico tal vez de los Estados Unidos? ¿Alguien sabe? Alguien lee las noticias. ¿Quién es el más rico de los Estados Unidos? Siempre anda entre Elon Musk, el que tiene la compañía SpaceX, ¿verdad? Que está enviando los cohetes, ¿verdad? O quiere enviar los cohetes a Marte, de la compañía de SpaceX y Tesla. O el otro que es Bill Gates, ¿verdad? De Microsoft. Entonces, uno de los dos son los más ricos de los Estados Unidos y a veces del mundo. Pero siempre andan cambiando, cada año están cambiando. El más rico de México, antes era Carlos Slim. Yo no sé si todavía es Carlos Slim o no, pero él fue el más rico también del mundo. En un tiempo fue el más rico del mundo. Pero yo digo, hermano, el Papa en aquel tiempo, dice él, no sé si es cierto o no, pero dice Lutero, él dice, ¿sabe qué? El Papa anda mandando a los monjes a cobrar por las indulgencias para que la gente pide perdón de su pecado y recibe perdón y todo esto, pero ¿sabe qué? Él tiene más dinero, ¿verdad?, que el romano más rico en el imperio romano. Y mira lo que él dice, ¿por qué no construye la basílica de San Pedro? Porque es lo que quieren hacer, construir una basílica, una iglesia católica, con su propio dinero y no con el dinero de los pobres creyentes. Andaban sacando dinero de los pobres para construir, hermano mío, una iglesia, una basílica de San Pedro allá en Roma. Entonces, hermano mío, yo digo, qué triste. Y por eso a veces hay gente que no entiende, hermano mío, es un escándalo, si quiere decir, no sé cómo se dice, pero es una manera de ganar dinero para la iglesia católica, hermano, que la gente en aquel tiempo no pudo leer bien, no había imprenta, todavía los libros estaban escritos en latín, todo el culto o la misa era en latín. Y entonces la gente no tenía la comunicación y la manera de entender las cosas como tenemos hoy en día, ¿verdad? Y los católicos aprovecharon. Amén. Hermano, lo siento mucho, pero lo hicieron también en su país. Aprovecharon. No quiere que la gente tenga enseñanza o estudio, porque luego va a entender lo que están haciendo. Van a ver, van a entender lo que están haciendo. Y por eso muchos jóvenes ya no quieren ir a una iglesia así, porque dicen, pues voy y salgo igual. El Papa tomó como yo, el Papa fumó como yo, el Papa dice majaderías como yo, el Papa es mujeriego como yo. ¿Qué diferencia hay? ¿Me están escuchando? Usted dice, el pastor está inventando. Hey, yo vi un Papa sacerdote allá en Oklahoma tomando con los hombres, no me diga que no. Yo lo vi. Entonces, hermano mío, él escribió su tesis de 95 puntos. Él, si quiere decir, hermano mío, enfrentó al Papa de una manera, ¿verdad? No directamente, pero de una manera. Él cuestionó lo que el Papa estaba enseñando y haciendo. Y, hermano, el 3 de enero del 1521, el Papa Leo excomulgó a Lutero de la iglesia católica. ¿Qué pasa? Lo quitó. Él lo quitó. Ya no eres monje, ya no formas parte de la iglesia católica. Y como ellos enseñan que son la iglesia de Cristo y la iglesia universal, pues uno quitado así de la iglesia, pues obviamente no va a ir al cielo, conforme a lo que ellos enseñan. ¿Ok? Entonces,
Bueno, pues, Lutero siguió adelante, hermano, hablando con la gente, enseñando sus enseñanzas, ¿verdad? Que él creyó, y empezó el tiempo de la reformación de la Iglesia Católica en aquel tiempo, o en aquel año, con Lutero, ¿ok? Mira, los seguidores de Lutero, porque Lutero no le gustó que la gente diría luteranos. So, en el principio, hermano mío, los seguidores de Lutero, de su enseñanza, fueron llamados protestantes. Y también se llamaban evangélicos. Por eso no me gustan estas palabras, hermano mío. Yo no soy protestante. La iglesia bautista no salió de la iglesia católica. No somos protestantes. Y yo no soy evangélico. Yo no he salido de los luteranos. Yo soy cristiano, ¿verdad? De la iglesia de Jesucristo. Y eso es todo. Y bautista. Pero nosotros no somos protestantes y no somos evangélicos. ¿Okay? No somos reformadores también. No hemos reformado a nada. Amén. Yo no he reformado nada, tal vez usted, pero yo no. Amén. Jugando. Entonces, los seguidores de él se llamaban protestantes, evangélicos, y con tiempo, pues ya empezaron después de que él murió, empezaron a recibir el nombre luterano. ¿Okay? Somos luteranos. En el año 536, el país de Noruega se convirtió en ser luteranos. En el año 1536 el país de Noruega se convirtió en ser un país luterano. ¿Okay? Se nos hace raro. Bueno, para mí en lo personal se me hace raro, ¿no? Usted piensa, por ejemplo, me acuerdo hablando con gente de México, tocando puertas, invitando gente a la iglesia, y les dije un día que en la última iglesia donde trabajamos en Juárez, vino un señor un día grande de edad, yo platicaba con él. Él dice, ¿sabe qué? Yo nací católico y moriré católico. Él dijo, el mexicano es católico. Yo dije, lo siento mucho, pero usted está equivocado. Ninguno de nosotros nacemos algo. Nacemos pecadores, pero no nacemos una religión. Yo no nací bautista. Yo fui a una iglesia bautista desde que nací. Pero el ser bautista nos salva. Y luego, hermano mío, no es una religión, y nosotros no nacemos algo así. Nacemos también mexicano, guatemalteco, hondureña, americano. Nacemos así. Pero no nacemos, hermano mío, luteranos, metodistas, pentecostales, no sé, bautistas. No nacemos así. Eso no es bíblico. Entonces el Señor no pudo entender este punto. Y hermano mío, lo que él estaba diciendo es que el mexicano nacido, del momento de nacimiento, es inmediatamente un católico. No es así. No es así, hermano. Y luego, hermano mío, uno no nace luterano. Pero el país de Noruega dijo, ¿sabe qué? Desde entonces somos todos nosotros luteranos. No va a haber nada de que puede ser esto o de que puede ser aquello. Somos luteranos. Y así es. Alemania también. Es un país bien pegado a la iglesia luterana, porque es donde viene luterano. Martín Lutero era alemán. ¿Okay? En el año 1544, pasó 9 años, y el país de Suecia también se hizo un país luterano. ¿Okay? Era su religión oficial. Amén. Yo no sé, tal vez en Guatemala, ¿qué enseñaron? Hermano Nemes, en Guatemala, ¿todos católicos también? Yo sé que en sus familias, ¿verdad? Tal vez allá fueron a una iglesia cristiana, pero yo digo, ¿qué enseñan allá en las escuelas y en general? Católicos, ¿verdad? ¿En Honduras? Nada, no enseñan nada. La hermana no puso atención. ¿Honduras? En Honduras es igual. Sí, católico. En Honduras en las escuelas, en los colegios, le dicen que el catolicismo pues es la religión oficial del país. Sí, me imagino. Me imagino, porque en México también, yo era maestro en 3 o 4 escuelas privadas particulares, y allá no empujaron mucho, ¿cómo se llama la iglesia católica? Pero a
había Día de los Muertos. Los niños construyeron un altar, ¿verdad? Nomás pusieron música y andaban bailando de Michael Jackson. Es todo lo que hicieron, ¿verdad? Hicieron el altar, pero el tiempo era bailar y música recia y comer. Y yo me quedé en mi salón. Yo dije, no, yo voy a quedarme en mi salón. Ellos, lo que el maestro, lo que la directora dice, pues como quieran, pero yo me quedo en mi lugar. Yo no voy a participar en nada de eso, ¿verdad? Entonces, es lo que van a hacer, ¿no? Van a empujar el catolicismo. Entonces, así fue, hermano mío, en el 1536, 1544, los países ya dijeron, son luteranos. Entonces, ¿cuándo empezó? Tal vez usted diga, ¿cuándo empezó a haber iglesias luteranas 100%? No un movimiento, ¿verdad? No un movimiento de hombres enseñando y empujando la doctrina luterana. Pero ¿cuándo empezó más o menos una iglesia luterana? Yo dije, wow, porque no es como la iglesia católica, no es como otras iglesias. Lo que yo aprendí, hermano, es eso, que Wikipedia dice que las iglesias católicas empezaron a convertirse en iglesias reformadas. Empezaron a cambiar sus doctrinas y prácticas a seguir la doctrina de Martín Lutero. Poco a poco entonces empezaron a seguir su doctrina, porque era monje. Fíjese bien, él obviamente tenía, hermano mío, influencia en donde estaba. Las iglesias empezaron a escucharle, ¿verdad? Y algunas iglesias empezaron a seguirle y empezaron a cambiar sus prácticas, sus enseñanzas. Entonces fue un proceso bien lento. Ahora, Wikipedia dice en 1543 y 1544 las primeras iglesias fueron construidas, o edificios fueron construidos en Alemania como iglesias luteranas. Como iglesias luteranas. No fueron iglesias católicas, antes fueron dos edificios que construyeron en 2 años diferentes, 1543-44, específicamente como iglesias luteranas. ¿Okay? So, la iglesia luterana tiene como, ¿qué diríamos? Casi 500 años, falta poco, pero casi 500 años. Ahora, estudiando acerca de la doctrina de la iglesia luterana, como salieron de la iglesia católica, ellos no niegan todo lo que enseña la iglesia católica. Y ellos tratan de mantener algo de respeto, ¿no? Yo estaba leyendo un pastor que decía, ¿sabe qué? Respetamos la iglesia católica, pero porque nosotros venimos de ella. Y ellos también enseñan que la iglesia católica es la primera iglesia, ¿verdad? Que viene de la línea de Jesucristo. Obviamente no es así. Vimos las doctrinas la semana pasada, y entonces son doctrinas en contra de la palabra de Dios. La salvación, hermano mío, por seguir todo lo que ellos dicen, ¿verdad? No es cierto. No hay aseguranza de la salvación. Si uno es un proceso de la salvación, ¿se acuerdan? Tiene que hacer los 7 sacramentos, y si guardo todo bien, y si todo bien al final de cuentas, entonces tal vez uno es salvo. Pero ellos creen que uno puede faltar, dejar un sacramento y perder la salvación si la tenía. Eso no es bíblico en ninguna manera. Entonces la iglesia luterana enseña, hermano, vamos a ver las doctrinas la semana que viene, porque son cosas raras que ellos dicen, ¿verdad? Porque ellos, Lutero enseñó, y la iglesia luterana, hermano mío, empezó a enseñar con él que la salvación es por gracia. Y uno diría, Efesios 2, 8 y 9, es por gracia, amén. Y luego dice, es por gracia y es por fe, solamente por fe. Y uno leyendo diría, amén, así es bíblico. Pero, yo leí 3, 4, 5 sitios web de la iglesia luterana, hermanos. No algo que yo inventé o algo de ellos. Yo dije varias veces, ¿dónde dice la forma correcta de ser salvo? ¿Dónde? ¿Qué hace uno? ¿Qué debe hacer? Bueno, al final de cuentas, nomás voy a explicar eso porque la semana que viene voy a explicar de nuevo. Ellos dicen que Dios da fe a uno y luego aquella persona es salva. ¿Es así? No. Fe viene por el oír
por la palabra de Dios. Ellos dicen, no es una decisión de uno. No es una decisión de uno. Dios escoge. Dios dice, ok, tú, fe, ya eres salvo. ¿O en serio? Wow. Porque yo estaba viendo las salvaciones por fe. Amén. Las salvaciones por gracia. Amén. El favor que no merecemos. Entonces, hermano mío, todo eso bien, pero yo dije, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué deben hacer? ¿Van a orar? ¿Van a bautizar? ¿Van a hacer esto? ¿Van a hacer aquello? Quiero saber. Y leyendo. Por eso se me hizo loco. Leyendo, revisando todo lo que enseña. Hasta que yo fui a una página que dice preguntas y respuestas. Y una persona explicó bien claro y directo. ¿Ah? Y luego ellos dicen que también el bebé tiene que ser bautizado. Y ellos dicen, voy a darle todo esto la semana que viene. Ellos dicen que el bebé, aunque no sabe que es pecador o pecadora, puede tener fe para la salvación. Y el bautismo le da la semilla de fe. Y que venir a la iglesia va a ayudarle a crecer esa fe hasta que ellos hacen su confesión. Yo digo, wow. Muy cerca de la iglesia católica. Muy cerca. Nomás cambiaron unas cuantas cosas. Entonces, hermano mío, es una falsa doctrina. Y es una falsa iglesia. Entonces yo quiero ir a unas porciones de la Escritura, hermano, para reforzar. Jesucristo, hermano, Él empezó la primera iglesia local. Amén. La primera iglesia en este mundo fue empezada por Jesucristo. Vamos a Mateo 4. Cristo fue el primer pastor. Él empezó la primera iglesia. Vamos a Mateo 4. También podemos ver aquí, Martín Lutero, hermano, salió de la iglesia católica. Nunca dice la historia que fue salvo. Nunca enseña que fue salvo. Él salió, él empezó el movimiento. Y las iglesias empezaron a cambiar a su doctrina. Y luego empezaron a ordenar pastores y entrenarlos para el ministerio. Eso no es una iglesia de Jesucristo. Ya estamos, Mateo 4. Mateo 4, 17 dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo fue bautizado, fue al desierto por 40 días, 40 noches, tentado por el diablo. Obviamente él es Dios, no pecó. Y luego, hermano mío, después dice la Biblia que él empezó a predicar el reino de Dios. Él dijo: arrepentíos, o sea, arrepiéntese de su pecado, ¿verdad? Para la salvación, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice el 18: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, dice, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Hermano mío, es el trabajo de un pastor, ir y hablarle de gente de Cristo. En este caso es diferente, porque vino Juan, y Juan preparó el camino del Señor con gente salva y bautizada. Y cuando Jesucristo vino y estaba listo, bueno, ahí está. Él dijo: yo debo ser menos, parafraseando, y él debe ser más. O sea, yo debo bajar, él debe subir. Juan, ¿verdad? Empujaba a la gente a Jesucristo. Jesucristo pasaba el mar de Galilea o el lago de Genesaret, ese mismo lugar, y él dijo: ven en pos de mí y os haré pescadores de hombres. La iglesia empieza con un pastor indicado. Jesucristo fue enviado por Dios, tenía autoridad de Dios para empezar su iglesia. Él fue el primer pastor. Él empezó su iglesia cuando llamó a los discípulos a seguirle. Empezó con 4 hermanos. Por eso Pablo dice que fue a Jerusalén y dice: y parecía que Jacobo, Juan y Pedro y Andrés eran los pilares de la iglesia. O como no, eran los primeros 4. Como no, Cristo fundó la iglesia con ellos. Entonces dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, y echaban la red en el mar, porque ellos eran pescadores. Él les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cristo Jesús empezó su iglesia
en aquel momento, no en el día de Pentecostés. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. Uno, Cristo dijo que en Mateo 16, yo creo, dio ¿cómo se llama? La disciplina en la iglesia local. Uno debe hablar uno a uno, ¿verdad? Con 2 o 3 testigos, y si no, delante de la iglesia. ¿Cómo va a ir delante de la iglesia si no hay? Eso no tiene sentido. ¿Ok? Entonces, Cristo empezó su iglesia en aquel momento. Dice, entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo con su padre, Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ellos siguieron a Jesucristo. Él llamó y ellos siguieron a Jesucristo. Ahí está su iglesia. La iglesia no empezó, hermano mío, en 1544, 1536, 1521. No empezó en el año, ¿qué fue? 310 o 12, algo así, con Constantino. No, hermano mío, la iglesia de Jesucristo empezó en aquel año, ¿verdad? El año 30 más o menos, 31, empezó la iglesia de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar en Mateo 28, 16. ¿Todo bien, hermano? ¿Sí? Vamos a Mateo 28, por favor. Mateo 28. Quiero recordarles de que Cristo dijo que Él estaría con su iglesia, no solamente en aquel tiempo, pero hasta el final del tiempo. ¿Ok? No solamente en el tiempo de Jesús, pero hasta el final del tiempo. Dice Mateo 28, 16. ¿Ya estamos? Dice la Biblia 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Dios ha puesto todo en sus manos. Él está encargado de todo. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy. ¿Qué dijo él? Estoy con vosotros. Tiempo presente, pasado o futuro. Presente. Pastor está enseñando la gramática, ¿verdad? Mira, presente, tiempo presente. Él dijo, estoy con vosotros. ¿Con quiénes? Con la iglesia, con los discípulos de él. Tiempo presente. Y luego dice, todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Yo busqué la frase, hasta el fin del mundo, en el diccionario bíblico, y dice que significa hasta que termina el tiempo. Hasta que termina el tiempo. Va a haber una iglesia de Jesucristo desde su tiempo hasta la fecha. Tal vez uno diría, pastor, ¿cómo es posible? ¿Usted no ha fijado toda la creación de Dios? Un Dios todopoderoso, como puede crear todo que vemos, ¿verdad? ¿No puede guardar que sea una iglesia de Él hasta ahorita? ¿No puede ser? Yo digo que sí. Es como decir a gente que dice, la Biblia fue escrita por hombres, la Biblia tiene errores, la Biblia esto, la Biblia aquello. ¿Dios puede preservar a su palabra hasta ahorita? Sí. Dios es todopoderoso. Si usted no cree eso, usted no tiene a Dios verdadero. Porque Dios puede. Dios es todopoderoso. Y la Biblia dice, hermano mío, que su palabra se ha quedado hasta ahorita, hermano. Y lo creo, y lo he visto en mi vida y en la vida de otras personas. Lo que la Biblia dice es cierto. Es cierto. Amén. Amén. Es verdad. Entonces, Cristo dijo que iba a estar con su iglesia, no solamente en aquel tiempo, en el tiempo presente, pero también hasta el final del mundo. Vamos a Apocalipsis 2.1. Apocalipsis 2.1. Ahora, quiero mencionar también
lo que dice aquí en Apocalipsis. Cristo estuvo hablando con 7 iglesias. De verdad, 7 iglesias de verdad. No es algo, alguien dice, es parte de la, ¿cómo se llama? Es parte del futuro. Ajá. En esta parte aquí está hablando presente. Dice la Biblia en 2:1, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. El Señor dijo a Juan el amado, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. ¿Había iglesia en Éfeso? Efesios. ¿Verdad? El que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Quién es? Jesucristo. Que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos, no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado, ¿qué? Mentirosos. Gracias a Dios. En aquel tiempo había gente falsa. Sí. ¿La iglesia de Éfeso sabía quién era? Sí. Dice el 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente, dice, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Así debe ser. Pero mira, todo lo bueno que ha hecho la iglesia de Éfeso, el Señor dice así, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y que arrepiéntate. Ahora, yo he escuchado varios mensajes y alguien dice, dejaron de ganar almas. Pero el primer mandamiento del Señor es amar a Dios con todo tu corazón y toda tu alma y todas tus fuerzas. Yo digo, puede ser eso. La iglesia dejó de amar a Dios y seguir a Dios como debería. O sea, a veces en la iglesia hay mucho movimiento, clases, escuela dominical, rutas, y esto y aquello, pero el corazón de uno está lejos de Dios. Hay mucho trabajo, hay mucha enseñanza, hay mucho movimiento, hermano, pero la verdad es que el corazón de uno está lejos de Dios. Puede ser eso también. Pero Dios regañó a la iglesia. Dice él otra vez, dice, pero tengo algo contra ti en el 4, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, qué bueno, los falsos, las cuales yo también aborrezco. El punto es, si uno tiene una falsa doctrina, una falsa enseñanza, aunque uno dice, somos la iglesia de Jesucristo, pero no quiere arrepentirse de su pecado y arreglar cuentas con Dios y hacer lo correcto, Dios dice, ¿sabe qué? Voy a quitar tu candelero, tu luz. Una iglesia que no trae luz es una iglesia muerta. ¿Todavía siguen reuniendo? Sí. ¿Todavía siguen cantando? Sí. ¿Todavía sigue predicación y enseñanza? Sí. Pero es una iglesia muerta donde Dios no está obrando. No sé si entendieron. Hay iglesias que se dicen, somos la iglesia de Jesucristo. Dice la iglesia católica así, dice la iglesia luterana así. Hey, tal vez en el principio el Señor dijo arrepiéntense de su pecado, arrepiéntense de su falsa doctrina, arrepiéntense de toda la maldad que hace. ¿Verdad? Y con tiempo dijo Dios, ¿sabe qué? No hay nada aquí de luz, no hay nada. Yo no voy a trabajar aquí, yo no voy a orar aquí, ya se acabó. ¿Me está escuchando? Porque a veces, hermano, nosotros no somos la verdad, tal vez tan maduros para entender que hay falsas iglesias. Y no solamente la iglesia católica y la iglesia luterana, pero hay muchas iglesias falsas. Y nosotros, si empezamos a investigar de dónde viene la iglesia, cuándo inició,
cuáles son sus doctrinas, podemos decir, eso no concuerda con la Biblia, eso no es bíblico, eso no está bíblico. Y aunque uno dice, fuera una iglesia de Cristo, pues ya no. Yo digo que no desde el principio, pero si uno dice, si fuera una iglesia de Cristo, entonces, ¿dónde está la luz de Cristo? Enseñan falsas doctrinas y Dios no va a aguantar para siempre, ¿verdad? Porque enseñan falsas doctrinas. ¿Amén? Amén. Muy bien. Bueno, es todo lo que vamos a ver el día de hoy. Terminamos el tiempo. Eso sí es bueno. La semana que viene vamos a ver la estructura, o se llama jerarquía, de la iglesia católica. O sea, cómo se maneja en todo, ¿verdad? Con pastor, con obispo, con cardenales, cómo se maneja todo en las iglesias luteranas. Y luego vamos a ver también, vamos a tratar de ver dos doctrinas, la salvación y luego la aseguranza de la salvación, hermano mío, porque estudiando todo eso, todo lo demás no importa. No hay que estudiar todo lo demás porque no importa, hermano. Ellos tienen la salvación de una manera equivocada. Entonces, wow, es algo bien raro. Y quiero mencionar antes de terminar, yo estaba estudiando acerca, no sé, hermano, porque puedo leer por horas. Yo estaba leyendo acerca de otra doctrina de ellos, y ellos dijeron, el autor puso abajo, dice, los luteranos así creemos, pero no podemos explicarle cómo. Oh, ¿en serio? Wow. Dicen ellos, así dice la Biblia y es todo. Wow. ¿Qué cosa? Estamos hablando de algo sencillo que la Biblia explica bien claro y directo. No estamos hablando de algo muy difícil. Y ellos también, hermano, ellos creen en la sangre. El pan es el cuerpo de Cristo y la sangre es la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿qué cosas que enseñan? Pero vamos a ver todo eso la semana que viene. Vamos a orar. Ojos cerrados, ojos inclinados, por favor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por su palabra. Señor, no estamos aquí para burlarnos de ellos o odiarlos, Señor, o pelear con los demás. Pero, Señor, la verdad necesitamos entender, no solamente que lo que la Biblia enseña, pero debemos entender que cuando estamos hablando con otra persona que viene de una iglesia así, ¿qué enseña? ¿Qué enseña su iglesia? ¿Qué cree? Para poder hablarles de Cristo Jesús. Y entender que tal vez ellos dirían también, soy salvo, pero la verdad no son, si no han recibido a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Ayúdanos, Señor, a quedar firmes. Señor, ayúdanos a contender por la fe, como hemos visto en los domingos en la noche. Necesitamos, Señor, andar firmes en la palabra de Dios. No fluctuantes, como dice la Biblia, como niños. No cambiándonos cada ratito. No creyendo todo espíritu, como la Biblia dice, porque tenemos nosotros que escudriñar la palabra de Dios y saber lo que dice la Biblia y obedecer su palabra. Ayúdanos, Señor. Bendiga el culto que sigue. Gracias, Señor, por todos los que han venido aquí en el Día de Padre, Señor. Bendiga a cada padre aquí de una manera especial, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesucristo te pido todo. Amén. Muy bien, no hay pan hoy porque vamos a comer. Amén. Hay carne asada. Después, vamos a tener elotes. ¿Elotes está bien? La mano no está. Vamos a tener vasos de elotes, vamos a tener carne asada, ¿cómo se llaman? Las cebollas, ¿verdad? ¿Qué más? Frijoles charros. Yo probé los frijoles charros anoche. Es mi trabajo. Amén. Fueron excelentes, y también arroz. Las tortillitas, trajeron las tortillas a mano. Sí. 2 puntos extras para ustedes, ¿verdad? Gracias por traer las tortillas. Tremenda bendición. Salsa, tenemos salsita, hermana. Hermana Funes, salsita. Amén. ¿Pica? ¿Poco? ¿Un poquito? Amén. Excelente. La hermana trajo también de guacamole y qué? Gracias a Dios. Vamos a comer bien, hermanos. Nomás quería darle algo de algo. Amén. Para que pongan buena atención y cuando vamos a terminar.
Pero bueno, vamos a tomar un break de 5 minutos más. Ahí están los baños. ¿Hay café, no? Ahí está el café, si quiere tomarse un café y luego vamos a seguir adelante y después vamos a hacer todo lo demás. Amén. Los niños van a cantar un especial el día de hoy para los padres y tenemos un pequeño regalito también para ustedes. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Salúdense por favor el uno al otro. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Duro? ¿Aquí en la mañana? ¿Somos de sus hermanos? ¿Somos de sus hermanos? ¿Qué diferente? ¿Qué? Hoy es mexicano, sí me dijo. Y están haciendo frente. Ah, no, por eso. Es la misma compañía, más el otro día trabajando. ¿Qué pasó, Martincito? Ay, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y la Brittany? Sí. No, pero no es ¿ustedes hacen? Sí, le dije que trae los botes, ¿no? Para que no se llame. No, pero lo más joven y raro. Dice que va a vivir para siempre. Vámonos, Dios. ¿Qué cosa? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Qué día de la nueva? ¿Sí? ¿Papel? ¿No? Entonces, Sí, roja la creo que cuando empezamos hay que poner el Sí, están. Sí, están. ¿Cafecito? ¿No? Vamos a ver.
No les ha ido nada. No les ha ido nada. Bueno, no he vuelto a participar. No. Pero hay que hacer más. Sí, pero como está con el nombre de Elisa. De ella. Por eso le digo que ya no. Tiene que hacer uno y poner otro nombre. Primero pues a no ser que algo que usted quisiera hacer y poner el nombre de Leslie, que Leslie le conteste la llamada, pero como para ir a las casas, está tremendo porque a veces ya puede. No, porque nosotros podemos ir a repartir las maneras y pues, no nos van a ir. Nosotros damos la cuando llegamos. Sea el inglés. Lo diciendo que diga ahí, que conteste todas las llamadas de cualquiera. Porque a veces uno se olvida que cuando no conoce chat, no conozco. Porque yo fuimos con él. Solo una vez tú Fuimos a varios colonias, una vez a cada día. Sí, porque nosotros fuimos y sí, dije que después la llamaron a él. Él es que lo leyó para... Quiere dar estrategia. Y de ahí ya, ella ya yo le decía, conteste todas las llamadas. Porque tiene que contestar todas las llamadas que y sí, de que después la llamaron, nunca salió nada. Y ahí se cansó. Ya la llamaron para preguntar el precio. Como 2 veces la llamaron de diferentes. ¿Hola? ¿Cómo está? Como usted que venir y dejábamos sus tarjetas así. Pero no nos salió nada más. Íbamos a Colonia. Usted no, pero ahí como usted que tiene amistad, nunca ha trabajado usted en empresa. Pero con otra gente. No da precio, yo lo nosotros íbamos a dar Vita, gasto lo mismo. Por ejemplo, nosotros le decíamos a la gente, si quiere con químico, le damos un precio, que no llevamos el químico, y si ella nos ponía. Pero no, nunca. Como de ahí dejamos de ir, cuando fuimos a repartirlas, no dimos Pero tendríamos que ver también si está preparada para ayudar. A menos que enlazara la llamada. Que ella pregunte. Así es que vamos, tiene que decir cuántos son, cuántos, no sé. Yo voy a platicar con ella. Yo debería de contestar. A veces uno se sale con lo que quiere pagar. Y empezar a Cuando uno empieza, Es una mesita. y luego se van a conocer. Ahí está. La amarilla. Sí, porque decirle a ella que sí, porque cuando yo hice el trato de esa casa, que ella fue la que de la casa que voy a hacer, yo al principio solo la llevé a ella. Ya hoy no lo puedo pagar. Ya no agarré. A ver, no sé. Ah, mira, ya. Ya después ya no. Ya hoy yo ya sé lo que voy a hacer y cuando ellos me dicen algo, como ellos ya saben cómo hablo, el señor me dice que se van a andar, se Ahora, van y ¿quién me pasa? dice la llave la dejo instalada en español, me mandan el mensaje y yo le contesto en español. Muy bien. Ya de bueno pues sí. Y como ellos saben que no hablo, entonces uno lo dice, me escriben en español y ellos tienen el traductor para allá. O si no, ¿Dónde me llevo está a Chase? cualquier cosa así, le dice, sí, tal cosa. En la casa. Hazle medio, ¿Quién no le más? hace. La que le dice. Marshall. Ya después no la llevé a ella. Que le dice si me traducía. ¿Y Marshall? El principio que fue el derecho. ¿El Marshall bebé? Si ellos ponen los químicos, uno decide qué químico quiere que use, porque como gente va que usa los químicos. Sí, como David. Pero platicando, no sé, usted yo le podría decir a ella, sí, a contestar las llamadas.
Pero ya no está trabajando ahorita, ¿verdad? Los días de semana. Sí, trabaja. Pero a veces, los días de semana, a veces en la mañana. El jueves le dan libre. Haciendo la cosa que está. Eso sí. Y en la escuela también. Y para eso tenemos que tener una actividad, adorar eso. Siempre platicamos. Sí, porque tiene que ser disponible la 24 horas. Bueno, sobre todo. Y ahorita Elias me dice, ya comparto con Es que como poniendo poniendo mi amor, por ejemplo la tarjeta que es solo mensajes, tal vez, ¿verdad? con Davis. Porque el mensaje uno lo puede escribir. Puede poner su nombre y decir Porque hay que pasar el tiempo para eso. Con la llamada, con el con algo. porque ella ahorita trabaja así, pero los días de la escuela también siempre en la escuela. No pasa como para disponible todo el día. Creo hasta después, pues ya. La comida. Hoy no hay pan. Y más que Hoy no hay pan. son como niños, mi hermana que los hipotes pueden beber café, ¿verdad? Y no hay pan. ¿No beben café? ¿No le piden? La mía solo la grande, pero a veces ni bebe también. La pequeña a veces dice, ¿de qué pan hay? Si hay algo que le gusta, sí, sí. El pan sí me encanta, pero no tanto. Pero de caro, Algo de farmacia. igual el pelo de ella. Papá le va a cantar en la casa.